Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un verdadero placer que nos sintonice nuevamente por la señal de Tele El Salvador y también las redes sociales de ITV. Un verdadero gusto que nos acompañe en Contacto Salvadoreño. Hoy, como siempre, le traemos interesantes entrevistas y seguimos también conociendo los perfiles de los candidatos a diputados y alcaldes. Y también abordamos temas de actualidad con personajes de la vida política. Y como lo habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, les presento a nuestra invitada correspondiente para este día martes 12 de enero. Les presento a la diputada del FMLN, Yancy Urbina. Un verdadero gusto que esté con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Encantada de estar con usted y con todos los amigos, amigas que tienen la amabilidad de sintonizarnos. Muy agradecida por la invitación. Gracias por aceptar y abrir espacio en su agenda y acompañarnos en la tarde de este día martes. Así que si ustedes, amigos, tienen preguntas, comentarios sobre los temas que vamos a abordar con nuestra invitada a través de Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube de ITV El Salvador, nos puede enviar sus preguntas y comentarios. Ya están nuestras transmisiones. Saludamos a los que nos sintonizan a través de nuestras multiplataformas y también los que están en nuestra sintonía a través de Tele El Salvador en los Estados Unidos. Estamos en varios de los estados de la nación norteamericana y un verdadero gusto que estén pendientes los hermanos en el exterior también de los temas que ocurren en El Salvador. Vamos a iniciar rápidamente hablando de uno de los temas que ha surgido este mismo día martes. Hoy estaban citados, la ministra de Economía y también el exministro de Gobernación, Mario Durán, a la comisión especial que analiza el uso de fondos públicos durante la pandemia del COVID-19. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué justificantes le presentaron? Porque al final no llegó ninguno de los dos funcionarios. Sí, Alexis, esta mañana hemos dado continuidad a la comisión especial que investiga el uso de los fondos públicos destinados a la pandemia, muchos de ellos en términos de deuda. Este es un tema muy importante para que podamos identificar qué ha ocurrido con la cantidad de recursos que han estado disponibles para este gobierno para la atención a la pandemia. Y al respecto, decirle que hoy teníamos citada a la señora ministra de Economía. Este ministerio, esta dependencia, le fue transferido por fondos FOPROMID alrededor de 350 millones de dólares. Sobre este ministerio quedó la responsabilidad de la asignación de aquel bono de $300 que fue colocado a través de algunos mecanismos de banco en un número todavía no determinado de la población salvadoreña. Es un fondo bastante alto, es decir, estamos hablando de 350 millones de dólares. Ya se le ha requerido un informe a la ministra, ella envió un informe parcial y hoy estaba citada para que pudiera dar explicaciones sobre esos vacíos que tiene el informe que ella ha presentado y la información que no pudo o no quiso entregar a través del informe. Ella no se hizo presente, envió una carta solicitando una reprogramación y al respecto también la comisión acordó darle una nueva convocatoria, pero también la comisión acordó varios aspectos. Uno fue, Alexis, el requerirle a la ministra que complemente el informe. ¿Qué es lo que no ha presentado? No ha dado ninguna explicación ni detalle sobre los beneficiarios de estos $300 en los cuales se ha invertido más de 300 millones de dólares. Es decir, ¿quiénes son esos beneficiarios? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? ¿En qué municipio se asignó? ¿En qué departamentos? ¿Cuántos se asignaron por cada uno de los departamentos? ¿Cuántos por cada municipio? ¿Cuáles fueron los criterios en los cuales se asignó estos $300? ¿Cuál fue el mecanismo que implementaron? Ninguna de toda esta información ha sido entregada y como usted comprenderá, más de 300 millones merecen una explicación clara a la población, sobre todo porque también está y ha estado a discusión una observación que al respecto tuvo la Corte de Cuentas,
que identificó que había alrededor de 100,000 personas o 100,000 asignaciones de este bono de $300 que no se podía especificar porque no tenían las identidades de a quienes se les había entregado. Entonces, esta es una situación que, habiendo digamos, un monto tan alto de más de $300 millones para una operación de esa naturaleza, en realidad sí se requiere ese informe. Acá no vale argumentar, Alexis, de que esta es una información reservada. Son fondos públicos, ellos no pueden estar reservando la información para no entregarla. Y tampoco pueden argumentar lo que se denomina secreto bancario, si es una operación contratada. Los bancos, no estamos hablando del historial de crédito o el manejo del crédito de las personas o información bancaria de las personas. Estamos hablando de la asignación de los fondos públicos, es decir, a quienes se entregó esos $300 y que puede establecerse claramente. Esa información no la ha querido entregar la señora ministra de la comisión, y eso es parte de los argumentos de fondo que esta comisión requiere investigar. ¿Qué llevaba el informe que presentó ella? Porque aseguraban diputados de esta comisión de que estaba incompleto. Sí, es que solamente hay una especificación, por ejemplo, de forma parcial. Asigna que tuvo $350 millones transferidos por la Fondo de Fopromid, da un listado de bancos a través de los cuales hizo la operación, no establece el contrato, a ellos se les requirieron los contratos, bajo qué términos negociaron eso, los criterios, los nombres de las personas, decir a dónde están esas personas y también en qué municipios se hizo esa entrega, es decir, fue a nivel nacional, cuál fue el criterio para hacer estas entregas. Eso no lo ha informado tampoco. Como también lo que entrega es una lista de call center a los cuales contrataron. Y acá lo que se le ha requerido es los contratos, es decir, qué mecanismos utilizó para contratar, cuál fue la modalidad, fue contratación directa y solicitaciones, cuáles fueron los costos que hemos pagado los salvadoreños para que entregaran esa información, cuáles son los costos que hemos pagado los salvadoreños con nuestros recursos a los bancos para que distribuyeran esas asignaciones. Es decir, aquí hay información que se requiere que entregue. Y hay una parte importante, Alexis, que tampoco entrega la información, es qué pasó con la devolución que tenía que hacerse de más de 9 millones por parte de los bancos, entendiendo que esa liquidación no se había hecho aún después de 8 meses. Y otro aspecto importante, hay 7.2 millones que no dan explicación de qué ha pasado con ellos. Entonces, son comisiones que han pagado. ¿Cuál es la situación que se presenta alrededor de estos $350 millones de los salvadoreños que vamos a tener que pagar todos nosotros? Porque todo eso viene financiado con fondos de deuda. Y usted se preguntará, ¿cómo va a pagarse esa deuda? Va a pagarse con los impuestos que usted, salvadoreño, salvadoreña, paga diariamente. Y usted se pregunta, bueno, no, pero es que no me cobran un impuesto específico para pagar esa deuda. Pues le quiero comentar que todas esas deudas se pagan con los impuestos que diariamente usted paga. Cuando usted va a comprar un producto, un bien, un servicio, al cual tiene cargado el IVA, tenga claridad de que con eso usted está contribuyendo a pagar las deudas del Estado. Cuando usted paga renta o paga una contribución especial, o cuando usted tiene el pago de un impuesto asignado por determinada área de la economía, usted está pagando también esas deudas. Es decir, las deudas las pagamos los salvadoreños con nuestros impuestos. Esos impuestos que bien podrían estar financiando otras áreas, como la salud, como la educación, como becas para estudiantes, por ejemplo, que de no tener que pagar esas deudas, deberíamos de estar invirtiendo esos recursos en el desarrollo humano de nuestra población o en apuntalar actividad económica que buena falta nos hace para salir de la pobreza en la que ha caído nuestro país. También estaba citado el exministro Mario Durán.
El partido Gana cuestionaba esta cita que ustedes le habían hecho para este día al funcionario, ya que decía de que él ya no es parte del Ejecutivo y que quieren de alguna u otra manera generar algún desgaste en su imagen de cara a que él va corriendo como candidato a la alcaldía de San Salvador. Esto es lo que decía el partido Gana. Mire, este tipo de argumentos creo que se caen solos, no hay ni necesidad de argumentar en contra, porque la comisión lo que estudia, analiza e investiga es los hechos cometidos durante el periodo de la pandemia, con la asignación de los recursos que han estado disponibles y que le fueron entregados a las dependencias de Estado. El Ministerio de Gobernación tiene una responsabilidad fundamental, porque los fondos FOPROMID prácticamente los maneja el Ministerio de Gobernación y a través de esa instancia se distribuyen al resto de dependencias de Estado. ¿Quién es el responsable? El titular del Ministerio de Gobernación. ¿Y quién ha sido? El ministro Durán. El hecho de que él hoy esté corriendo para una candidatura como alcalde no lo exime de las responsabilidades contraídas en el ejercicio de su cargo como funcionario público durante el periodo, y está llamado a dar explicaciones sobre su gestión en ese periodo. Entonces, ese argumento de que tiene otra intencionalidad no es válido, porque además la comisión tiene ya varias semanas, meses de venir trabajando en ello, y desde el principio está dentro del plan de trabajo de que eso iba a ser requerido. Tanto es así que ya hay un informe que él remitió, que por cierto es un informe incompleto, porque estos tienen esa práctica de no entregar la información completa, no entregan toda la información que le ha sido requerida, y por lo mismo va a haber que requerirle información adicional. Y quiero decirle un elemento importante. Él se le notificó, porque ha habido una controversia de que si fue citado este día o algo parecido. Yo desmiento ese manejo, porque en realidad la comisión lo citó, y como él ya no es ministro por el momento, porque parece que por su actividad electoral, se le citó, se le llevó el citatorio a su oficina donde tiene la oficina de campaña. Y al respecto, en esa oficina se negaron a recibir la notificación. Y en acto seguido, con notario, hay el levantamiento de un acta que hace fe pública de que se negaron a recibir la notificación. Esta mañana, a través del señor Gallegos, solicita a él una copia de que se le da una copia este día, y por eso tiene una firma de este día. De hecho, lo informó el técnico de la comisión y nos dice, y entonces hoy el ministro Durán sale diciendo que es porque se le citó este día, lo cual es absolutamente falso. A él no se le ha citado este día, se le notificó en su lugar donde era su oficina, y hay acta de notario que da fe pública de esa convocatoria, de ese citatorio, que debo de decirle, como la comisión es una comisión especial de acuerdo a ley, ¿verdad? Estas comparecencias son obligatorias, y llegará el momento donde, en el caso que sea requerido, hasta tenga, si él se niega, pues aplicaremos el mismo procedimiento de la cita por apremio que ya también la ley establece. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Al volver venimos hablando de las polémicas declaraciones que dio el fin de semana el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sobre el tema del FODES, y vamos a hablar también del presupuesto general de la Nación y la reunión que se va a tener mañana entre la Comisión de Hacienda, donde se ha citado también al funcionario Alejandro Zelaya. Así que al volver de la pausa venimos hablando de estos temas. Implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos. Recuerda que únicamente será permitido el ingreso de 2 personas máximo para dejar y recibir pasajeros. Se ingresará al check-in en grupos de 10 personas por aerolínea. Al ingresar a la terminal,
Utiliza la alfombra de desinfección para zapatos y llantas de equipaje. Nuestro personal está listo para la toma de temperatura. Utiliza mascarilla en todo momento. Y recuerda respetar el distanciamiento físico. Sigue las recomendaciones y evitemos llevar el virus a casa. El 2020 fue un año que nos marcó, un año muy difícil, pero a pesar de las circunstancias, como Bandesal, rescatamos lo bueno y queremos hacerte parte de lo positivo. Nos transformamos y nos convertimos para ti en una nueva banca de desarrollo, moderna, dinámica, diferente. En junio, con el respaldo del presidente de la República, Nayib Bukele, logramos la transformación de la ley de Bandesal. Colocamos más de 271 millones de dólares en más de 10,000 nuevos créditos. Impactamos de forma positiva a las MIPYMES con créditos directos. Facilitamos el acceso a créditos con más de 38 millones de dólares en garantía. Lanzamos el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial, SEDE, para apoyarte con asistencia técnica de calidad. Establecimos importantes alianzas con sectores públicos y privados. Realizamos operaciones exitosas con organismos de cooperación internacional. Y gracias a nuestra solidez, fuimos designados para administrar y ejecutar Firempresa para reactivar a las MIPYMES formales e informales afectadas por el COVID-19. El 2021 marcará de forma trascendental nuestra operatividad. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Recuerda regresar junto a los que te aman. Usar tu casco correctamente. Respetar los límites de velocidad establecidos. Usa siempre el paso peatonal. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador. ¿Has perdido la esperanza de aprender otro idioma por falta de dinero, porque es muy aburrido o porque no tienes el tiempo? Se terminaron las excusas. Aprende inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, japonés y chino mandarín en línea con maestros totalmente en vivo. En University Idiomas Link, usted elige la hora para hacer realidad su sueño, sin pagos de matrícula, sin pagos de libros y costos extra. Ah, y pregunta, ¿cómo puedes estudiar y ganar dinero al mismo tiempo? Llama ahora o escribe al WhatsApp 503-7919-1828 o ingresa a www.universityidiomaslink.com. Nunca ha sido más fácil aprender un idioma y más económico. University Idiomas Link es tu oportunidad. Gracias por continuar con nosotros en Contacto Salvadoreño, que se transmite a través de Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube de ITV El Salvador y la señal de Tele El Salvador en los Estados Unidos. Hoy conversamos con la diputada del FMLN, Yancy Urbina. En la primera parte hemos estado hablando de la cita que habían hecho a dos funcionarios del Ejecutivo y que no asistieron, específicamente de la ministra de Economía y el exministro de Gobernación, Mario Durán. En esta segunda parte vamos a hablar de otro de los temas que ha acaparado mucho la atención de los medios de comunicación en los últimos meses, y es el atraso en el tema del FODES. Sí. Agregado a eso, el fin de semana también hubo unas declaraciones del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en un evento del partido Nuevas Ideas. Esta situación generó una gran polémica porque él dijo que van a pagar el FODES hasta después de las elecciones. Ciertamente esta es una situación bien difícil para el país, para los salvadoreños, para las comunidades en los 262 municipios del país. Quiero decirles que
llevan 8 meses en los cuales el gobierno de la República, a través de su ministro de Hacienda, se niega a cumplir la ley. Y hay un incumplimiento reiterado a través de todos estos meses de negarle y apropiarse indebidamente e ilegalmente de los fondos FODES. El argumento, poco a poco se les ha ido cayendo en aquel argumento de que no tenían fondos. Cierra el año con un ingreso superior a lo que tenían previsto, porque el ministro vivió diciendo a lo largo de los meses del año pasado de que la caída iba a ser arriba de 900 millones de dólares. Y cuando usted ve con cuánto cerró el ejercicio fiscal 2020, se da cuenta que no hubo tal nivel de caída en los ingresos y que a cambio tuvieron una millonaria cantidad de fondos a disposición que le fueron aprobados por la Asamblea Legislativa de buena fe para que cumplieran con la tarea de proteger a los salvadoreños en el marco de esta pandemia. Pero ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos, Alexis, un manejo ilegal, un manejo arbitrario y un manejo corrupto de los fondos, porque lo que hemos visto todos los meses que han transcurrido en los últimos tiempos es claramente un manejo irregular de los fondos públicos. ¿Y qué es lo que tenemos cada semana? Una noticia de las contrataciones amañadas que han realizado en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Turismo, en el Ministerio de Agricultura. Es decir, todos esos ministerios de lo que se dedicaron fue a hacer un manejo no solo oscuro, sino que también irregular de los fondos públicos. Ni la Corte de Cuentas ha podido tener toda la información para solventar esta situación. Yo quiero decirles que esta situación, este manejo tan irregular, tan arbitrario y con claras señales de corrupción, lo lamentamos mucho porque son fondos de los salvadoreños. Lo hemos condenado, lo hemos rechazado, pero no solo han hecho esos marcos corruptos del manejo de los fondos, sino que también, Alexis, han hecho un uso arbitrario con el manejo de los fondos, pretendiendo ahogar económicamente a los municipios, porque ellos están claramente en una campaña electoral. Este gobierno lo que ha hecho es un chantaje, una extorsión con los fondos FODES. Los ingresos los han tenido. Este no ha sido un problema de que no hayan ingresos o que hayan disminuido los ingresos. No ha sido eso la razón fundamental. La razón fundamental es que este gobierno decidió jugar a la campaña electoral con los fondos públicos, ahogando a los municipios. Este es el tiempo, imagínese usted, 8 meses después, donde los municipios han tenido que dejar de hacer aquellas labores de asistencia, de apoyo a los proyectos, a los programas que tenían para la atención a los adultos mayores, las becas para los jóvenes, la atención a las personas con mayor vulnerabilidad en un periodo con una pandemia, y el gobierno sacó todos los recursos de los municipios que por ley tienen garantizado. Estamos hablando de un incumplimiento de ley. Fíjese usted, 8 meses en medio de la pandemia más cruenta que ha tenido el país, han dejado a los 262 municipios sin recursos, en una situación claramente intencionada para que los municipios tiendan a quedar en déficit de atención con sus ciudadanos. Y a cambio el gobierno ha tenido los fondos que ha retenido ilegalmente, los ha usado también ilegalmente y ha malversado todos los fondos, ha hecho un despilfarro de los fondos públicos. Todos los días vemos nosotros ese despilfarro que han hecho con nuestros recursos. Y yo le quiero decir una cosa, el hecho que el mismo ministro de Hacienda en un mitin de su partido haya confesado un ilícito como lo hizo el día de domingo, eso nos parece que es razón suficiente para que la Fiscalía proceda como corresponda, que la Corte de Cuentas tome sus actuaciones, porque no puede ser que hay una confesión de un delito y aquí no pasa nada.
no es posible de que sigan irrespetando la ley, incumpliendo la ley, además con una burla como la que se nota en ese video de la persona que seguramente le provocó un repudio para que lo haya grabado y lo haya hecho público. Si es que el repudio es claro, porque todos aquellos municipios, aquellos alcaldes, imagínese usted, para aquellos alcaldes que regularmente financian una caja, un velorio para una familia que ha perdido a un ser querido, hoy no lo pueden hacer porque no tienen los recursos. Hoy no pueden auxiliar a una persona en claro señales de necesidad, como por ejemplo los adultos mayores o los niños o las personas con discapacidad. Es que a quienes están afectando es a las familias, no es a los municipios. Sí, claramente hay una intencionalidad de golpear a los municipios, pero en realidad de lo que está pasando, Alexis, es que están afectando a las familias. Los proyectos de agua, por ejemplo, o sea, ¿cuántos proyectos de agua municipales no proveen ese vital líquido a las familias en los territorios? ¿Cómo se financian esos proyectos? Mayoritariamente son proyectos con financiamiento y soporte de los municipios. Hay una gran cantidad de obra que se ha dejado de hacer. Y un elemento importante que no quiero dejar de mencionar es que la deuda que pueden hoy tener los municipios con respecto a estos micro, pequeños empresarios que son los que le venden a los municipios, habiéndose retenido 8 meses, nos parece que es abominable, porque han hecho quebrar a muchos pequeños empresarios que son proveedores también de los municipios, ante la imposibilidad de los municipios de poder pagar. ¿Y qué es lo que se ufana el señor presidente y el señor ministro de Hacienda? Con una burla que nos parece a nosotros altamente condenable, una actitud de prepotencia que realmente daña la dignidad de las personas, manejándose como que esa situación es porque los alcaldes, dicen ellos, quieren hacer campaña electoral. En realidad nos parece que es una burla, porque quienes están haciendo la campaña electoral con los fondos públicos es ese gobierno, es el presidente, sus ministros y sus candidatos. Y si no, véanlo día a día, cómo es que los de Nuevas Ideas andan repartiendo los paquetes. Incluso circulan fotografías donde miembros del ejército acompañan a los uniformados con los partidos de Nuevas Ideas entregando los paquetes alimenticios. ¿Y cómo se llama eso? Eso es una acción de corrupción, de mal uso de los fondos públicos, de uso de arbitrario de los fondos públicos con el propósito de campaña electoral descarada por parte de este gobierno. Eso es condenable, absolutamente. Yo creo que este país está viendo cosas, Alexis, que realmente creíamos superadas, pero que hay un claro retroceso en toda la institucionalidad democrática creada también en este país a partir de los acuerdos de paz, y lo que estamos viendo es que el país está retrocediendo aceleradamente en toda esta institucionalidad y en el Estado de Derecho. ¿Y a qué nos están llevando? A un país donde no hay respeto a la legalidad, no hay respeto a ningún marco constitucional por parte del Ejecutivo. Es altamente peligroso. Mírense en el espejo de los Estados Unidos. Ahí en los Estados Unidos acaba de acontecer algo parecido. ¿Y cuáles las medidas que está tomando el mismo Estado? Está procediendo como debe ser en el cumplimiento de la ley. Está haciendo las acciones que les corresponden, cada instancia en lo que le toca. Yo por eso siempre hago un llamado a toda la institucionalidad de nuestro país a que hagan cumplir la ley. Y en eso un aspecto importante que tiene es el señor fiscal de la República, es el órgano judicial, es también la Asamblea Legislativa. Son todas las instancias garantes de esta institucionalidad que deben de cumplir con la tarea que les han asignado. ¿Qué va a pasar con el tema del FODES? Porque en el presupuesto general de la Nación no viene incluida esta deuda que tiene el Ejecutivo. Y para mañana también han citado a las 2 de la tarde al ministro Alejandro Zelaya
para analizar lo que decidió la Sala de lo Constitucional sobre esta controversia que hubo sobre la aprobación de 350 millones que iba incluido el FODE, Fomilenio y pago a veteranos. Sí, yo quiero decirle ahí, Alexis, que nosotros escuchamos regocijarse al señor presidente, al señor ministro, hablar de la sentencia, como que les habían dado la razón a través de ello la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional. Y basta leer la sentencia para entender que han hecho una manipulación del mensaje de la sentencia, porque también hay que recordar que esa sentencia tiene un voto disidente de parte del magistrado Khader, que también dice, por ejemplo, que esa controversia ni debió de admitirse en ningún momento, porque efectivamente sí se hizo la consulta al ministro de Hacienda y que de hecho, dice el magistrado Khader en la sentencia, en el voto disidente, incluso la reforma al 640 fue solicitada por el gobierno y hay documentación que lo sustenta. Pero vayamos a la sentencia. La sentencia, ¿qué es lo que dice? Dice la sentencia que hay un vicio de forma y que hay que oficializar esa consulta al ministro de Hacienda. No dice que atendamos el sí o no que diga el ministro. Eso es otro tema. La sentencia dice claramente que la facultad de la Asamblea Legislativa puede determinar el uso de los fondos. ¿Y qué es lo que dice? Completemos, dice, ese proceso de forma. ¿Y qué significa? Bueno, hacer la consulta. ¿Y qué dice la sentencia además? Que es un hecho subsanable y que si la Asamblea así lo decide, puede subsanar este vacío y puede continuar el proceso de formación de ley. Al respecto, la citación para mañana al señor ministro tiene que ver con ese hecho. Es decir, vamos a discutir ese punto sobre la asignación de los 354 millones de dólares para FODES, como también para el pago de los 7 meses de FODES, pero también para los 50 millones de Fomilenio y también para lo de los veteranos. Es decir, como el proceso de formación de ley puede continuar según la misma sentencia de la sala. Entonces, vamos a retomar ese aspecto, atender aquellos aspectos que sean atendibles para determinar el siguiente paso. Eso dependerá de la discusión que se haga el día de mañana. Para ir cerrando y antes de irnos a la pausa, ¿con qué actitud esperaría usted que llegara mañana el funcionario, ya con los antecedentes que hemos tenido también cuando se dan este tipo de reuniones? Mire, nosotros, Alexis, en la Comisión de Hacienda hemos visto al señor ministro en sus alocuciones, que creo que también son públicas, han sido, todas las veces lo hemos expresado. Él ha tenido un comportamiento bastante agresivo, no conciliador. No ha hecho un debate técnico que pueda sustentarse. Entonces puede ser que tengamos una visita en esos términos, que es lo previsible, más o menos lo que hemos tenido en los últimos tiempos a partir de que él tomó el Ministerio de Hacienda, y estamos preparados nosotros también para un debate técnico, nosotros sí, con el fundamento de ley, con el fundamento técnico que nos asiste y con la argumentación que sea necesaria para continuar dándole respuesta, porque lo que no puede ocurrir es que el tema de FODES quede en el olvido, sujeto a las voluntades políticas electorales del ministro de Hacienda. Vamos a ir a nuestra última pausa y al volver venimos hablando un poco del trabajo de la diputada Yancy Urbina y las propuestas que tiene de cara a las elecciones del 28 de febrero. Quédese con nosotros, ya regresamos. Implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos. Recuerda que únicamente será permitido el ingreso de 2 personas máximo para dejar y recibir pasajeros. Se ingresará al check-in en grupos de 10 personas por aerolínea.
Al ingresar a la terminal, utiliza la alfombra de desinfección para zapatos y llantas de equipaje. Nuestro personal está listo para la toma de temperatura. Utiliza mascarilla en todo momento. Y recuerda respetar el distanciamiento físico. Sigue las recomendaciones y evitemos llevar el virus a casa. Aplicar a los programas de Firempresa es fácil y gratis. 5 sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.firempresa.go.sd con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada, imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. ¿Has perdido la esperanza de aprender otro idioma por falta de dinero, porque es muy aburrido o porque no tienes el tiempo? Se terminaron las excusas. Aprende inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, japonés y chino mandarín en línea con maestros totalmente en vivo en University Idiomas Link. Usted elige la hora para hacer realidad su sueño, sin pagos de matrícula, sin pagos de libros y costos extra. Y pregunta, ¿cómo puedes estudiar y ganar dinero al mismo tiempo? Llama ahora o escribe al WhatsApp 503-7919-1828 o ingresa a www.universityidiomaslink.com. Nunca ha sido más fácil aprender un idioma y más económico. University Idiomas Link es tu oportunidad. Recuerda regresar junto a los que te aman. Respeta las señales de tránsito. Utiliza siempre la pasarela. Si manejas motocicleta, respeta los carriles. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. ¿Qué se necesita para volver a empezar? Se necesitan las manos de Don Luis para amasar el pan en su local. También se necesitan las de María para que lo venda en su negocio. Y las manos de Lupita para que los prepare en su comedor. En la vida hay que saber levantarse. Y para hacerlo, se necesitan las manos de todos los salvadoreños. Por eso creamos Firempresa, un esfuerzo del gobierno de El Salvador para reactivar la economía de la micro, pequeña y mediana empresa a través de la entrega de subsidios para pago de planillas y de financiamiento de líneas de crédito a largo plazo, con una tasa de interés del 3% y hasta 12 meses para empezar a pagar. Si eres trabajador o empresario del sector formal o informal, ingresa a firempresa.gov.sb, un sitio amigable, gratis y fácil de usar, en el que te guiaremos paso a paso para completar tu solicitud de subsidio o crédito. Es momento de que juntos reactivemos la economía del país, porque para levantar a El Salvador, nada mejor que las manos de todos. Firempresa, una iniciativa del Gobierno de El Salvador, ejecutada por Bandesal. Un verdadero gusto que continúe en sintonía de Contacto Salvadoreño, que llega a ustedes
a través de Facebook, Twitter y YouTube de ITV El Salvador y también de la señal de Tele El Salvador en los Estados Unidos. Gracias por estarnos enviando sus preguntas y comentarios. Ya vamos a externar de algunas de sus preguntas que tienen a nuestra invitada. En esta última parte vamos a hablar específicamente del trabajo que ha desarrollado durante los últimos 3 años en la Asamblea Legislativa la diputada Yancy Urbina, y también vamos a conocer parte de las propuestas que tiene para los electores que van a asistir a las urnas el próximo 28 de febrero. ¿Cómo podría catalogar su primer periodo en la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles han sido, a su criterio, esos logros que ha llevado? Bueno, yo tomé la decisión, Alexis, de participar como diputada justamente hace 3 años. Este es mi primer periodo en la Asamblea Legislativa y desde mi participación en ello he tenido claramente el objetivo de aportar a nuestro país desde mi ejercicio legislativo en varios aspectos. Uno es a proteger, ampliar nuestro marco democrático, constitucional, nuestro marco, digamos, político y también nuestro marco de protección en todos los aspectos de la vida nacional, tanto, por ejemplo, en el ámbito de los derechos de las personas, derechos especiales de mujeres, especiales en términos de sectores como micro, pequeños empresarios, consumidores, que han sido parte del área en la que más me he desempeñado. Quiero decirle que también mi trabajo ha estado muy orientado en el área económica. Al respecto he tenido un desempeño en la hacienda pública, he trabajado mucho en la definición del uso de los fondos públicos, esta labor de esclarecer, de analizar, de aprobar los recursos, de hacia dónde van los recursos públicos, ha sido una de mis tareas principales, pero sobre todo también dentro de ello el contribuir con una muy buena gestión en la Asamblea Legislativa para que los fondos públicos se usen con eficiencia, con transparencia y con una adecuada asignación. Hemos echado en falta un retroceso importante que ha tenido el país hoy. Hemos tenido en cuenta de que este país ha venido retrocediendo en términos de transparencia, rendición de cuentas, y esto pues claramente ha sido una preocupación y al respecto hemos hecho una defensa del interés público en el ámbito de los recursos públicos y hemos denunciado claramente la corrupción, hemos denunciado claramente el retroceso con la falta de transparencia y el acceso a la información pública vinculada a este segmento de la actividad del Estado. Pero por otro lado hemos tenido una tarea muy importante en el ámbito económico, de la microeconomía. Hemos estado trabajando en la gran economía del país, pero también nos hemos ocupado de la microeconomía, es decir, de la economía de las familias. Cómo hemos contribuido a mejorar la economía de las familias y a proteger la economía de las familias. Al respecto, yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho, por ejemplo, en las reformas de telecomunicaciones, que es una de las reformas más profundas que ha tenido el país. Hoy el marco legal protege más la economía de las personas en el sentido de decir, por ejemplo, hoy nosotros los ciudadanos ya no padecemos aquella esclavitud respecto a los contratos en telecomunicaciones, que usted antes se recuerda que teníamos contratos de 12 meses, de 18 meses, hasta de 24 meses que esclavizaban un contrato de telefonía, internet, televisión por cable. Eso cambió. ¿Por qué? Porque promovimos una reforma importante en el ámbito de las telecomunicaciones que dejó sin efecto esos contratos y hoy usted puede contratarlo el periodo que usted desee. También puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede tener lo que usted desee. Y en el caso particular también hicimos unas reformas muy fuertes para proteger la economía de las familias, como es el ejemplo de que los saldos que usted adquiere para, ya sea de navegación, ya sea de teléfono, lo que usted pueda adquirir, hoy no tienen vencimiento. Esto es un ejemplo de la actividad que hemos realizado en la Asamblea Legislativa para proteger la economía de las personas. Pero también hicimos una reforma muy importante
a la Ley de Protección al Consumidor, que hemos trabajado para continuar fortaleciendo ese marco normativo de tal manera de proteger a las familias en su economía. También hemos hecho muchas reformas, varias reformas a ese respecto en comercio electrónico. Hoy hemos emitido una ley de comercio electrónico, hemos hecho muchos avances en estas materias del aspecto de la economía. Hay importantes avances, por ejemplo, en materia de servicios financieros, que también hemos colocado una ley de inclusión financiera, es decir, hemos hecho reformas a varias leyes que van conduciendo a que la familia pueda tener una mayor protección de su economía. Un aspecto importante que estamos trabajando hoy, por ejemplo, hemos presentado la ley de insolvencia, que es una ley que estamos promoviendo que se apruebe en la Asamblea Legislativa para que las personas que por algún motivo, ya sea porque ha perdido el empleo, porque hubo una suspensión de su contrato, porque por alguna razón se separó de su pareja y tenían algún compromiso financiero adquirido como parejas, etcétera, puedan tener una oportunidad de renegociar su condición financiera. Si por alguna razón ha usted caído en una situación de insolvencia, es decir, que hoy por hoy usted no puede hacer frente al compromiso financiero que adquirió, ya sea de un crédito, ya sea de un producto que usted sacó al crédito en una casa comercial, que usted pueda tener la oportunidad de renegociar su deuda, que usted pueda tener la oportunidad de establecer un nuevo parámetro de negociación de deuda. Así, por ejemplo, podríamos hablar de que usted pueda tener una disminución en tasas de interés, que pueda tener un periodo de gracia para recomponer su economía. Es decir, hemos hecho muchas propuestas sobre este tema y hemos avanzado mucho. Y quiero decirle que también hicimos reformas importantes a la ley, la CAP, para que las micro, pequeñas empresas puedan tener mejores condiciones para competir en el mercado de las compras públicas, entre otros aspectos. Es decir, nosotros... su servidor ha tenido la oportunidad de trabajar muy consistentemente, sistemáticamente, en una serie de iniciativas de ley que vienen a proteger la economía también de la familia. Nosotros, en mi caso particular, Alexis, he trabajado en la protección de la economía del país, de los fondos públicos, de cuidar el uso eficiente de los recursos públicos. Hemos denunciado las prácticas de corrupción, no hemos tenido, no hemos sido tolerantes a esas prácticas de corrupción, sino que hemos reclamado incluso que haya transparencia, buen uso y haya rendición de cuentas. Pero también nos hemos ocupado de la microeconomía, que es la economía de las familias, de las personas. Este es un ámbito en el que nos hemos desempeñado muy bien, pero también hemos tenido una participación muy efectiva y eficiente en toda la legislación que nos permitió atender la pandemia. Yo quiero decirle que el último año, 2020, ha sido marcado por una pandemia que nos reclamó, nos demandó a nosotros como legisladores a tener una respuesta efectiva a la población. Solo en el periodo de la pandemia nosotros emitimos más de 50 decretos vinculados a la protección de las familias en este ámbito de las pandemias. Entonces, hemos estado trabajando muy fuertemente en esas áreas. Una de las preguntas que seguramente van a tener muchos de los electores de San Salvador al momento de elegir a las personas por las que va a votar el próximo 28 de febrero es ¿qué me ofrece? ¿Qué trae de nuevo? Y por eso le pregunto cuáles son las propuestas que tiene Yancy Urbina para la población del departamento de San Salvador y bueno, para todo el país si le eligen como diputada. Bueno, nosotros hemos siempre en el ámbito, digamos, de la actividad del país y de la economía del país, nosotros creemos, Alexis, una de nuestras propuestas es que nosotros podamos definir claramente la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, del mal uso de los fondos públicos. No puede considerarse que estos tengan una prescripción como hasta ahora lo tiene. Y nuestro compromiso es en el trabajar para que logremos una aprobación para que esos delitos de corrupción no prescriban. Por otro lado, nosotros sí creemos que hay que trabajar en una nueva ley de probidad.
No podemos seguir con una ley de probidad como la que tenemos y con aquella que no logró materializarse finalmente como una ley que le diera respuesta al país y a la población con lo que tenemos de demanda actualmente. Nosotros creemos que hay que trabajar una nueva ley de probidad que garantice no solamente el debido proceso, sino que también garantice a los salvadoreños, a las salvadoreñas, que los fondos públicos van a tener todo el marco legal que permita que los funcionarios cumplan debidamente. Y en ese ámbito creo que podemos aportar todos y todas. Este aspecto también nos parece que hay que avanzar en un marco de justicia tributaria. Es decir, por ejemplo, nosotros creemos que este país tiene que discutir cómo es que vamos a avanzar en el ámbito de las contribuciones, la estabilidad financiera, el pago de impuestos, de tal manera de que hagamos una realidad, ese principio de izquierda que tenemos nosotros, que es que las personas que tienen más paguen más y que los que tienen menos paguen menos. Pero hay que generar todos esos mecanismos legales para que podamos avanzar en esa dirección en nuestro país. Creo que un tema que viene de fondo acá es esta discusión sobre el tema fiscal. Pago de deuda, yo siempre he tenido un planteamiento muy claro ahí y es en el sentido de que debemos de defender los intereses de los salvadoreños y nosotros no podemos seguir manejando este país con un nivel de deuda que lo que va es a comprometer el futuro de los salvadoreños. En nuestra propuesta para el próximo periodo es un manejo adecuado de las finanzas públicas y para eso requiere no solo la capacidad, sino la competencia, la experticia también en el manejo de ese ámbito para que nos permita que el país tome las decisiones adecuadas. Pero yo también creo que así como trabajamos en ese ámbito de la fiscalidad del país y de la estabilidad del país, también debemos de garantizar la estabilidad de la economía de las familias. Yo creo que ahí nosotros debemos de seguir avanzando en esa materia. Sigo comprometida con esta ley de insolvencia. No sé si el tiempo nos va a dar para que esto sea aprobado en este periodo, pero estamos luchando y trabajando arduamente para que eso se pueda lograr en esta legislatura. Pero en el caso que no fuese así, nosotros sí comprometemos nuestro interés de que una ley de insolvencia mejore la protección en el ámbito financiero. Creo que el ámbito financiero sigue siendo uno de los ámbitos que va a requerir nuestra intervención en los próximos periodos. Fíjese que no hemos logrado aún la correlación para que la usura tienda a disminuir en este país. De hecho, nosotros, yo, su servidora, hemos hecho una propuesta de reforma a la ley de usura para que logremos una disminución en la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Y yo creo que ese tema va a seguir siendo una de las prioridades en nuestro caso, que vamos a seguir trabajando. Y el otro tema importante es una ley de seguros. Nosotros creemos, su servidora cree, Alexis, que en el ámbito de los seguros seguimos expuestos a una situación en la cual no hay una legislación adecuada para lo que el país necesita hoy. Y debemos continuar trabajando en mejorar una legislación en el tema de seguros. Y un aspecto que no creo que podamos dejar de trabajar también desde la Asamblea Legislativa es el favorecer a la generación de empleo con la micro pequeña empresa. La micro pequeña empresa es el mejor recurso para potenciar la economía del país y nosotros vamos a entrar en un periodo donde la economía del país ha decrecido mucho y donde esta nueva legislatura va a tener que enfrentar un país donde no solo hay una pérdida acelerada de empleo, sino una crisis económica que se viene instalando y que va a requerir nuestro mejor esfuerzo para que apuntalemos este segmento de la economía que es la micro y pequeña empresa. Son elementos que vamos a tener, pero indudablemente que comprometida con la democracia, con la justicia social, con la inclusión y con la participación de todos los salvadoreños y las salvadoreñas en las definiciones estratégicas del país.
¿Dónde pueden encontrar los amigos que están siempre pendientes de este tema de las propuestas? ¿Dónde las va a tener para que ellos puedan leer detenidamente lo que usted le ofrece al Departamento de San Salvador? Les invito a que puedan visitar mi página en Facebook. Nosotros tenemos una permanente actividad, tengo una actividad ahí permanente en la cual pueden constatar también mi información, aquellas propuestas, aquellos elementos que revelan cuál es mi actividad como legisladora y del Departamento de San Salvador. Ahí ustedes me pueden encontrar también en el Facebook, también en la cuenta de Twitter, que también mantengo una actividad informativa también respecto a mi desempeño como diputada y aquellas áreas prioritarias en las que nos encontramos. Estas serán principalmente aquellas fuentes de información en la cual podrán encontrar más sobre mis propuestas para el próximo periodo. Nos quedan alrededor de 4 minutos para finalizar. Todavía me quedan 2 preguntas pendientes. Una de ellas es, ¿qué tipo de diputados necesita la próxima Asamblea Legislativa? Esto a raíz de lo que pueda suceder si se cumplen lo que dicen las encuestas, que va a haber algún tipo de una buena cantidad de diputados que estén trabajando junto al Ejecutivo, podríamos decirlo así, o que forman parte de esta línea partidaria, y también de esas elecciones de segundo grado que se van a tener. Y uno de los temas que también se agrega es las propuestas de reforma a la Constitución que van a llegar específicamente en el mes de septiembre, según lo ha dicho el Ejecutivo. Bueno, en ese ámbito yo creo que la próxima Asamblea Legislativa, como primer órgano del Estado, recordemos que el Estado salvadoreño está ordenado a través de 3 órganos, ¿verdad? Fue creado así, ese es nuestro marco constitucional. La Asamblea Legislativa tiene un rol contralor muy importante y también es definitorio en el comportamiento del país, en tanto que elige, como usted bien lo señala, a todos los organismos de segundo grado e incluso el otro órgano de Estado como la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que El Salvador necesita una Asamblea Legislativa coherente con la Constitución, alineada al cumplimiento de la Constitución, pero también requiere una Asamblea Legislativa competente, con la capacidad de llevar adelante al país a un mayor desarrollo, a una mayor democracia, a una mayor participación, pero también a una mayor satisfacción de los derechos de las personas. Creo que la Asamblea Legislativa debe tener un carácter independiente del Ejecutivo. No podemos alinear a la Asamblea Legislativa a la voluntad de un Ejecutivo que, como hemos demostrado y ha quedado claro en este periodo, de que lo que hace es un incumplimiento permanente de la ley y un quebrantamiento del orden constitucional y del Estado de Derecho. La Asamblea Legislativa debe garantizar el Estado de Derecho en el país, debe de garantizar el cumplimiento de la Constitución. Es una Asamblea Legislativa que debe de garantizarle a los salvadoreños que no vamos a entrar a una dictadura de mano de un presidente que lo único que le interesa es apropiarse de los fondos públicos. Y usted podrá estar constatando, amigo, amiga, que lo único por lo cual ha habido esta gran controversia con este presidente ha sido por el uso de los fondos públicos, porque desde el primer momento lo único que le ha interesado es apropiarse de los fondos de los salvadoreños, de las salvadoreñas. Por eso es que ahora que estamos en esta situación donde hemos visto esa ambición desmedida, esa actuación desaforada por apropiarse de los fondos, nos parece que debemos de cuidar más que nunca esa institucionalidad de la Asamblea Legislativa para que continuemos garantizándole al país la democracia, el Estado de Derecho y también el orden constitucional al cual nos debemos. La última pregunta. Estamos a pocos días de conmemorar un aniversario más de los acuerdos de paz. Sin embargo, y como nuestros amigos recordarán, hace algunas semanas el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguraba que la guerra y los acuerdos de paz habían sido una farsa. A raíz de eso ha surgido también una tendencia en las redes sociales que se llama Prohibido Olvidar SB, y el mandatario salvadoreño también opinó nuevamente sobre este tema,
comentando un tuit que publicó el ex procurador David Morales, donde él decía, no, Nayib Bukele, no fue una farsa, y él le contestaba, decirle a esos cientos de miles de personas que perdieron a sus familiares o que quedaron con discapacidades para que un grupúsculo se aprovecharon, lo que los abandonaran y se lucraran de las muertes en un negocio llamado guerra y en el otro negocio al que llamaron acuerdos de paz. ¿Qué mensaje manda esto? Luego que también se ha conocido que diferentes actores políticos y también personalidades a nivel internacional, políticos principalmente, han firmado una iniciativa donde pues han condenado también este tipo de acciones. Mire, yo creo que hay varios aspectos que hay que comentar sobre esa actuación tan desafortunada de un presidente. La mera verdad es que emitir ese tipo de comentarios deja mucho que desear y uno se pregunta en manos de quién estamos. De una persona que lo único que le interesa es lucrarse de los fondos públicos, apropiarse de los fondos públicos, y eso ha quedado claro. Este presidente lo único que está interesado es en saquear el país, en saquearnos a los salvadoreños, del patrimonio de los salvadoreños, no solamente ahora ya en términos económicos, sino que también está pretendiendo, ¿verdad?, que olvidemos en nuestro país nuestra historia, porque según él, desde su autoritarismo, el país puede creer que va a empezar a su existencia a partir de la llegada de ese presidente al gobierno, que dicho sea de paso, es con la más baja votación en la historia en los últimos años. O sea, tampoco se puede pensar que este ha sido uno de los presidentes más votados en el país, y si no veamos las estadísticas y los números, realmente estamos en manos de una persona que ha perdido no solamente el sentido de la democracia, sino que también está irrespetando hasta en lo más íntimo, en lo más sagrado, a los salvadoreños y a las salvadoreñas, porque hay algo que no se puede tocar, y eso es la dignidad. Él no puede atropellar la dignidad de los salvadoreños emitiendo ese tipo de comentarios tan desafortunados, pero no solamente son desafortunados, sino que también son irrespetuosos. Yo personalmente me deslindo, ese presidente realmente tiene una actitud de confrontación y una actitud de desprecio y prepotencia que realmente no es admisible, y hay que empezar a decírselo. Es un prepotente para el manejo de ese tipo de mensajes que en realidad ya rayan en lo absurdo, y es lamentable que un presidente que tenga esa condición se pueda referir a un aspecto como la paz y nuestra historia reciente en esos términos. Se nos acabó el tiempo, diputada. Un verdadero gusto que nos haya acompañado y habláramos de estos temas de actualidad y también conocer sus propuestas de cara a las elecciones. Muchas gracias, Alexis. Siempre estamos atentas a compartir con la ciudadanía sobre esta labor que nos han encomendado en la Asamblea Legislativa, y que de acuerdo a lo que tengamos pendiente, pues en los próximos 28 de febrero la población podrá elegir cuáles serán sus propuestas para la nueva Asamblea Legislativa. Si ustedes consideran que esta servidora tiene las competencias, tiene las capacidades para continuar desarrollando esa labor legislativa, ustedes pueden elegirme a través de la columna de candidatos a diputados por San Salvador del FMLN en la casilla 2. Un verdadero gusto y le esperamos en próximas ocasiones. Muchas gracias, Alexis. Gracias a usted también. Buenas tardes. Y a ustedes, amigos, un verdadero placer que nos hayan sintonizado. Si usted no vio por completo la conversación que hemos tenido y los temas que hemos abordado con la diputada del FMLN, Yancy Urbina, en Facebook de ITV El Salvador, nuestra cuenta de Twitter, @ITV_SB, y nuestro canal de YouTube de ITV El Salvador, lo puede encontrar. Así que ahí tenemos esta entrevista, así como todas las que realizamos a las 7 de la noche. Los esperamos también con nuestro noticiero estelar, con nuestro compañero Gilson Rodríguez. Ha sido un verdadero gusto y les deseo que pasen una feliz tarde.